Hay noches de invierno en Denver en las que la nieve cae tan fuerte que apenas se ve el camino a casa, pero ningún frío exterior se compara con la gélida soledad que sentí en el lugar que llamé hogar todos esos años. Me llamo Morgan, y después de la historia de hoy comprenderás cómo algunas heridas, las que no están en la piel, sino grabadas en lo más profundo del alma, pueden cambiar el curso de una vida para siempre. Esa noche, en una habitación de hospital con poca luz, el pitido constante de las máquinas llenaba el silencio. Yacía allí, incapaz de moverme. Solo mis oídos escuchando, mientras las personas a las que llamaba padres juzgaban mi destino. Dijeron que, en realidad, no era su hija. Les dijeron a los médicos, no tenemos ninguna responsabilidad por ella. Cada palabra rasgaba la soledad que me había perseguido desde la infancia. ¿Alguna vez te han abandonado en el filo de la navaja entre la vida y la muerte? Quería gritar por qué, pero mis labios secos no podían emitir ningún sonido. Entonces, tan solo una semana después, tras alejarme del borde de la muerte, esas mismas personas regresaron. No por mí, sino por la herencia que mi abuela había dejado a mi nombre. Ese fatídico día, dejé una carta en la mesa de la cocina de mi abuela. Una carta tan poderosa que desbarató todas las mentiras que habían ocultado durante décadas. ¿Qué harías si, después de todo tu esfuerzo por ser visto y amado, lo único que recibieras a cambio fuera un frío rechazo? Si alguna vez te has sentido abandonado, anhelando un abrazo o una palabra de amor que nunca llegó, deja que mi historia te llegue. Porque la verdad es esta, todos necesitamos una familia. Pero a veces, tú tienes que redefinir el significado de la familia y luchar por reclamar el valor que mereces. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Disfruta del video. Si eres lo suficientemente valiente, quédate conmigo hasta el final. Esto es más que una historia de supervivencia. Es un viaje para encontrar un lugar llamado hogar, donde el hielo se derrite gracias al coraje de alguien que una vez fue abandonado. Y te mostraré que la familia no siempre se trata de sangre. A veces, se trata de quienes eligen quedarse desde fuera. Nuestra casa en Willow Lane parecía sacada de una postal americana, pintura blanca recién pintada, persianas rojas y un césped impecable como el uniforme de un soldado. En los cumpleaños, los vecinos veían los globos que salían de nuestro buzón. Se reían de las barbacoas en el jardín y decían, ¡qué familia tan perfecta! Pero déjenme correrles las cortinas. A veces, las fachadas más brillantes esconden las grietas más profundas. Tenía 5 años la primera vez que me di cuenta de que mi lugar en la familia era diferente. Fue James, mi hermano mayor, quien rompió el jarrón de cristal de la sala. Mientras recogía los fragmentos, ansiosa por arreglar el desastre antes de que llegara mamá. Entró furiosa con la voz cortante. ¿Qué ha pasado aquí? Antes de que pudiera responder, James intervino. Fue Morgan. Mamá no me regañó, ni siquiera se detuvo, simplemente me dijo, bien hecho, chica, por limpiar. Más tarde esa noche, a través de las delgadas paredes, la oí al teléfono. Morgan siempre está dispuesta a complacer. James tiene un alma de oro. Se convirtió en un patrón. James se portaba mal. Rompía una regla, contestaba mal y mis padres se reían, llamándolo animado. Yo hacía todo bien, desesperada por elogios, colorear dentro de las líneas, terminar mis guisantes, mis boletines de calificaciones perfectos. Pero en las cenas familiares, la conversación siempre volvía al potencial de James, a sus grandes sueños. Todavía recuerdo el dolor de que me ignoraran en mi cumpleaños, mientras mamá se preocupaba por el pastelito que James había decorado, ignorando las tarjetas caseras en las que había trabajado durante días. A medida que fui creciendo, la soledad se agudizó. Empecé a escribirme notitas y a esconderlas bajo la almohada, solo para tener un secreto que nadie pudiera quitarme, un lugar donde yo importara. A veces, tarde por la noche, me sentaba mirándome al espejo, buscando la diferencia que todos sentían, pero nadie decía en voz alta. ¿Por qué tenía el pelo castaño y espeso, mientras que el resto era dorado? Porque siempre me sentía como una invitada en la mesa de mi propia familia. Hubo momentos en los que intenté abrirme paso. La Nochebuena, preparé chocolate caliente para todos, con la esperanza de que nos uniera, solo para ver cómo James tiraba el suyo en el fregadero y mamá elogiaba su opinión sincera. O aquella vez que le pregunté en voz baja a papá si estaba orgulloso de mí por haber ganado el concurso de ortografía, y él respondió, claro, pero a ti te sale fácil. Cariño, no era solo en casa.
Un año en la escuela, nuestra maestra, la señora Davey, notó que me quedaba atrás después de clase, mientras los otros niños corrían a ver a sus padres. Se arrodilló mirándome a los ojos y me preguntó con dulzura: «Morgan, ¿estás bien?». Quería contárselo todo, el dolor de esforzarme tanto y nunca ser suficiente, la forma en que las risas resonaban en los pasillos, pero nunca me rodeaban del todo. Pero no me salían las palabras. Y simplemente asentí, apretando la mochila. Con más fuerza, mi mejor amiga por aquel entonces era Mali, una vecina, cuya familia era caótica pero cariñosa. Envidiaba cómo su madre la mimaba con sus rodillas raspadas. Como su padre, la llevaba a la cama cuando se quedaba dormida en el sofá. Mali solía darme galletas caseras escondidas por la ventana de la cocina. Mi madre dice que todos merecen postre, me guiñaba el ojo. Durante 5 minutos, mordiendo esas suaves chispas de chocolate. Casi me sentía en casa, pero el dolor siempre regresaba cuando cruzaba la calle y veía mi propia casa brillando, dorada y fría, siempre perfectamente perfecta por fuera. A veces, me quedaba despierto, preguntándome qué tendría que hacer, en quién tendría que convertirme para finalmente encajar entre esas paredes. En la escuela, superaba mis expectativas, sacaba sobresalientes, recibía premios y elogios de todos los profesores. En casa, esos certificados acababan en un cajón. Acumulando polvo. Es curioso. Todos crecemos pensando que familia significa seguridad, aceptación y amor incondicional, pero para mí significó vivir dentro de una caja de cristal. Siempre actuando, sin ser vista realmente. Esta es la paradoja. Cuanto más intentaba encajar en la figura de la hija perfecta, más invisible me volvía, y, sin embargo, enterrado. Bajo la decepción, arraigó una curiosa rebeldía. Tal vez no necesitaba ser perfecto para ser amado. Tal vez, solo tal vez, algún día encontraría un lugar donde ser yo mismo fuera suficiente. Si alguna vez te has sentido solo, incluso rodeado de quienes deberían haberte querido más, mi historia es para ti. Deja un comentario abajo y cuéntame. ¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y te has dado cuenta de que no encajabas del todo? Pero esta historia esconde más que dolor. Porque a medida que las grietas en mi fachada infantil se profundizaban, algo más crecía también, un anhelo de verdad, de conexión, de algo real. Por mucho que doliera. Y todo empezó a desmoronarse. La noche que escuché a mis padres discutir en la cocina, un momento que destrozaría toda ilusión y lo cambiaría todo. Quédate conmigo mientras voy quitando la siguiente capa. Cuando los secretos se filtran en la oscuridad y el mundo que creía conocer se desmorona. Era una de esas noches en las que hasta la casa parecía contener la respiración. Tenía 12 años, a medio camino entre la infancia y algo más incierto, y bajé sigilosamente las escaleras buscando un vaso de agua, anhelando, quizá, la seguridad de que el mundo era seguro y normal. Pero la suave luz amarilla de la cocina filtraba secretos que trastocarían todo lo que creía saber. Detrás de la puerta entrecerrada, las voces de mis padres rasgaban el silencio, nítidas como cristales rotos. «Siempre has preferido a James», susurró mi madre, con un tono que nunca había oído en la mesa. «Admítelo. Solo estás compensando que Morgan ni siquiera sea realmente tuyo». Un escalofrío me recorrió la espalda. La voz de mi padre, baja y fría: «Ella tampoco es tuya. Linda, acordamos desde el principio que nunca la trataríamos de forma diferente». Hubo un instante de silencio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oirían desde la cocina. «No era realmente tuyo». La frase me daba vueltas en la cabeza, tan extraña y familiar como mi reflejo. Cuando dejé caer mi vaso en la madera, el estruendo puso fin a su discusión y desvió su atención hacia mi involuntaria escucha. Se oyeron pasos atronadores en el pasillo. «¿Estás bien?», preguntó mi madre, demasiado rápido. Asentí, mordiéndome la mejilla para no echarme a llorar. Esa noche me quedé despierta, mirando al techo, repasando cada instante, cada mirada extraña, cada vez que me había sentido como una extraña en mi propia mesa. A la mañana siguiente, esperé la verdad. Seguramente ahora me lo dirían, me lo explicarían todo, dirían que me buscaban, que nada de eso importaba. Pero en el desayuno, todo fue como siempre: huevos, café, el periódico de mi padre, una barrera rígida entre nosotros. «Te oí anoche», dije con la voz temblorosa y profunda. «Sé que soy adoptada». El silencio que se instaló era asfixiante. Mi madre sonrió con su sonrisa fría y practicada. «No seas ridícula, Morgan.
Debes haber estado soñando. Mi padre no levantó la vista del periódico. Eso era todo. Ni confirmación ni negación. Solo manipulación. Haciéndome sentir como una intrusa en mi propia historia. A los 12 años, aprendí que algunas verdades en nuestra casa estaban destinadas a quedar enterradas bajo las apariencias, bajo jardines perfectos, bajo sonrisas forzadas. Lo sentí, el dolor de nunca haber pertenecido realmente, la conmoción convirtiéndose en insensibilidad, el dolor transformándose lentamente en ira, cambió algo fundamental en mí. Recuerdo ver a otras familias, la de Mali, mi amiga del otro lado de la calle, o incluso la señora Baby, mi maestra, riéndose con su hija en el supermercado, y preguntarme qué saben ellos del amor que yo no. Iba a estar siempre al margen, siempre intentando descifrar el código inquebrantable de la familia real. La sensación de traición me calaba hondo. Empecé a alejarme. Con una sonrisa más reservada. Cada te quiero de mis padres sonaba ensayado como una línea, leída de un guión. Incluso James, el despreocupado y egocéntrico James, notó la creciente distancia entre nosotros. Una noche, llamó suavemente a la puerta de mi habitación, presentiendo que algo no encajaba. Pero no encontré las palabras. ¿Cómo le dices a tu hermano que ni siquiera está segura de ser su hermana? Ese año, llené diarios enteros de preguntas, páginas y páginas de por qué, y si hubiera nacido en otro lugar. Empecé a buscar pistas, fotos familiares, documentos escondidos en cajones. Cualquier cosa que pudiera explicar quién era yo en realidad. Pero solo encontré cajas cerradas y más preguntas. La señora Baby, perspicaz como siempre, me preguntó si quería hablar después de clase una tarde, percibiendo mi energía incansable. Casi se lo dije. Deseaba con todas mis fuerzas que alguien mayor cualquiera me mirara a los ojos y me dijera que era querida, sin importar cómo hubiera llegado a este mundo. Pero el miedo a ser compadecida, a ser aún más marginada, me mantuvo en silencio durante meses. Fue como cargar con una herida secreta que nadie más podía ver. La brecha entre mi familia y yo se acentuaba cada vez que negaban mi realidad, cada vez que mi madre me ignoraba, cada vez que mi padre se refugiaba en su trabajo. Así que me hice una promesa: si no podía ser suficiente para ser amada, al menos destacaría. Me blindaría con mis logros, me haría irresistible. Si no podía pertenecer, importaría. Pero el daño ya estaba hecho. Aquella noche en la cocina marcó el principio del fin de mi inocencia y el nacimiento de una desafiante, incansable buscadora de la verdad en mi interior. No podía dejar de oír lo que había oído. No podía dejar de sentir ese vacío. Si alguna vez te han arrebatado todo lo que creías saber, si alguna vez has sentido el dolor de los secretos que se aferran a la oscuridad, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez tus seres queridos han negado tu verdad? Pero incluso mientras el suelo se tambaleaba bajo mis pies, no estaba del todo sola. Había pequeñas chispas de esperanza, la calidez de la preocupación de la señora Baby, la vacilante llamada de James, las llamadas nocturnas de Mali. Me aferré a esos salvavidas porque, como pronto verás, a veces las peores traiciones son también los primeros pasos para descubrir quién eres realmente. Y a medida que la historia avanza, esa búsqueda de pertenencia me acercará a la única persona que realmente me vio, la abuela, cuyo amor lo cambiaría todo. Quédate conmigo, esto es solo el comienzo de la verdad, a la sombra de la indiferencia de mi familia. Mi abuela era un faro. La casa de Nana en Bolde no se parecía en nada a la perfección impecable del barrio donde crecí. Era un caos acogedor. Almohadas desparejadas, montones de novelas de misterio tambaleándose, el omnipresente aroma de algo dulce horneándose. El columpio del porche crujía un poco, igual que las rodillas de Nana, pero ambos eran un consuelo, sobre todo en las largas tardes de verano, cuando el mundo exterior se desvanecía y por fin me sentía a salvo. Con Nana no tuve que hacer una audición para el amor. Me despeinaba y decía: tú, Morgan, eres suficiente, aunque te pasaras el día en pijama comiendo galletas y leyendo cómics. Cada vez que mis padres desestimaban mi dolor, considerándolo una exageración, Nana escuchaba de verdad, su mirada firme, su mano apretando la mía por encima de la mesa, dándome el espacio para desahogarme. Cuando el resto del mundo veía a la buena hija, la chica lista, ella veía a la niña temblando, bajo el peso de nunca ser suficiente. Una Navidad, la cosa estalló en la cena.
Mis padres fueron fríamente educados mientras James se quejaba del regalo que había recibido. Y el drama se avecinaba como siempre. Me preparé para otro año de ser ignorada, pero la voz clara de Nana interrumpió la discusión. Morgan, ¿por qué no nos tocas algo al piano? Mi madre hizo una mueca, pero en ese momento la sala se convirtió en mía. Las manos de Nana aplaudieron con más fuerza cuando terminé. Su orgullo brillaba, incluso después de que todos se fueran. Esa noche, tarde, mientras nos arropaba con una manta y bebíamos chocolate caliente, Nana me dijo, las familias son complicadas, cariño, pero el amor nunca debería exigir que te lo ganes. Empecé a creerle, quizá porque lo necesitaba, o quizá porque cuando me cogía de la mano, me sentía de verdad, aún así. Había secretos tras la tierna mirada de Nana. Los vi parpadear cuando le preguntaba por mi verdadera madre. A veces respondía, con tiernos acertijos, te quería tanto que, se aseguró de que, siempre te cuidaran. A veces, el dolor jugueteaba en las comisuras de sus labios. Ahuyentado por una historia brillante y desconcertante, un viaje que quería llevarme a hacer una nueva receta de pastel. En el fondo, percibía el precio de estas verdades, una pena que no estaba del todo preparada para compartir. A medida que crecí, esos veranos se convirtieron en salvavidas. Le contaba a Nana cosas que no me atrevía a decirle a nadie más. El dolor de ser la otra niña, la confusión sobre mi lugar en esta familia marcada por la negación. Cuando encontré una vieja foto de una niña con unos ojos marrones que me resultaban familiares en el ático de Nana, simplemente la apretó contra su pecho y susurró, algún día. La historia completa será tuya, Morgan, cuando seas lo suficientemente fuerte, pero el tiempo es cruel. El año antes de que todo cambiara, recibí una llamada desesperada de Mali. Nana había enfermado. Corrí al hospital con los recuerdos abrumando mi mente. Era más pequeña de lo que recordaba, su ingenio feroz intacto, pero su agarre en mi mano era más débil. Escúchame, Morgan, dijo en voz baja, te necesitamos. Digan lo que digan. Te necesitamos. Cuando falleció, mis padres apenas reaccionaron. No me invitaron al funeral. La mayor pérdida de mi vida llegó con una carta de un abogado, no con una llamada de mi familia había otro precio. También, un vacío en mi alma que clamaba por respuestas. ¿Quién era realmente mi madre? ¿Cuál era la verdad que Nana se llevó consigo? ¿Y podría el amor que me había dado ser suficiente para superar la tormenta que se avecinaba? Si alguna vez has dependido de alguien para recordarte lo que vales, conoces el miedo cuando esa persona se va, la sensación de estar al borde de un precipicio. Con el viento aullando. Cuéntamelo en los comentarios, ¿quién te ha apoyado en tus momentos más oscuros? ¿Cómo te aferraste cuando no podía quedarse para siempre? Pero la historia de Nana y la mía no había terminado, porque dejó atrás no solo recuerdos, sino también pistas, cartas antiguas, fotografías descoloridas y, finalmente, el testamento que lo puso todo en marcha. La verdad encontraría una salida. Sin importar el dolor con un trágico accidente y una última y devastadora traición, aprendería lo poderosa y costosa que puede ser la verdad. No te vayas, el verdadero ajuste de cuentas está a punto de comenzar. Si el dolor dejó una cicatriz, el accidente dejó un cañón. Ocurrió en una noche cubierta de nieve. De esas que silencian la ciudad entera. Sin embargo, mi mente era una tormenta. Trabajaba hasta tarde, buscando un fallo más en nuestro software, como si el esfuerzo pudiera llenar ese vacío doloroso. Mi teléfono se llenó de notificaciones de Kate, mi mejor amiga y socia. Deberías irte a casa, Morgan. El tiempo se está poniendo feo. Ojalá hubiera escuchado. En el camino, cada farola era un fantasma que pasaba cada intersección. Una apuesta arriesgada. En la esquina de Broadway y Fax, los faros atravesaron la ventisca, demasiado rápidos, demasiado brillantes, demasiado inesperados. El chirrido, el impacto, la sensación retorcida de mi coche girando, la lluvia de cristales. El crujido del metal, una orquesta caótica que terminó en negro. El siguiente recuerdo llegó entretejido por voces inconexas. Pitidos de máquinas y la sensación de estar atrapado en un cuerpo que no obedecía. Vagaba entre mundos, con la conciencia a la deriva, pero el mundo seguía girando sin mí. Escuché a los médicos hablar de inflamación cerebral, traumatismos, la necesidad de una cirugía de emergencia. Y entonces, sus voces, mis padres, las personas que necesitaba desesperadamente, frías clínicas, distantes.
En realidad no es nuestra hija, la voz de mi madre fue como el hielo. No tenemos ninguna obligación aquí, añadió mi padre, cerrando la puerta a mi supervivencia. Cada sílaba quebraba la esperanza que me cubría el corazón. Su negativa no era solo legal, era una ejecución emocional. En esos momentos, comprendí, no puedes lamentar lo que nunca tuviste realmente. Pero sí puedes lamentar la esperanza que una vez albergaste, pero no estaba completamente sola. La enfermera Peterson, una mujer de manos suaves y mirada feroz, se negó a dejarme escapar sin que me diera cuenta. Aquí no eres invisible, Morgan, susurraba durante los turnos de noche. Su voz era un ancla en una marea de dolor. Kate llegó, ardiendo en deseos de protegerme, sorteando los trámites burocráticos para autorizar mis tratamientos, animando al personal del hospital e incluso organizando una vigilia a las 24 horas para que nunca me dejaran sola. En las oscuras noches del hospital, la enfermera Peterson me leía, ponía fragmentos de canciones de los Beatles y me hablaba de su propia hija. Su forma de recordarme lo que podía ser una familia. Mientras mi cuerpo libraba su propia guerra, mis padres libraban otra en los tribunales. Con una eficacia escalofriante, solicitaron una tutela de emergencia, argumentando que yo no era mentalmente apta para heredar el legado de Nana, utilizando como arma el mismo accidente por el que me habían abandonado. Los abogados rondaban el trauma como buitres. Recuerdo, incluso desde mi cama de hospital, la presencia constante de Thomas Chen, el viejo amigo y abogado de mi abuela. ¿Quién me aseguró? ¿Tienes más pruebas de las que crees? Morgan, espera. Mi habitación del hospital se convirtió en una sala de guerra. Kate, con su optimismo incansable y su mente estratégica, trabajó con Thomas para recopilar documentos, declaraciones de testigos e incluso grabaciones del hospital, pruebas irrefutables tanto de mi condición como de la traición de mis padres. Cada paso adelante era una batalla, cada maniobra legal de mis padres, una herida abierta. Llamaron a testigos, mintieron sobre sus intenciones, intentaron pintarme de ingrata, inestable e incluso peligrosa. Hubo días en que el dolor, tanto físico como emocional, casi me destrozó. La fisioterapia me dejó llorando, aprendiendo a caminar de nuevo con piernas que recordaban más el trauma que la fuerza. Las noches se entremezclaban mientras luchaba con las pesadillas, reviviendo el accidente y el momento en que me di cuenta de que estaba sola. Realmente sola. Hubo momentos en que lo cuestioné todo, estaba luchando por mí misma o por el recuerdo de un amor que nunca recibí. La audiencia transcurrió, un estudio de contrastes, la fría serenidad de mis padres, el ardor de Kate, la firmeza serena de Thomas. El sincero testimonio de la enfermera Peterson. Apenas me reconocí en el estrado, tembloroso, con cicatrices, pero contando mi historia con una voz que no tenía nada que perder. El juez, conmovido por las pruebas y las heridas visibles, falló a mi favor, congelando el patrimonio y acabando con la última esperanza de control de mis padres. Pero la victoria no fue dulce. Salí de la sala exhausta, despojada del trauma, la traición y la fealdad de mi familia expuesta bajo luces fluorescentes. Sin embargo, en ese vacío, algo nuevo comenzó a crecer: desafío, iniciativa. La determinación de dejar de definirme por quienes nunca me eligieron. ¿Alguna vez has enfrentado una traición tan profunda que cambió el significado de la familia para ti? Si es así, cuéntame en los comentarios a qué te aferraste en tu peor momento, a través del dolor, de las batallas judiciales, de la despedida de las ilusiones. Encontré el comienzo de una nueva base, no construida sobre el deber, ni la sangre, ni las expectativas, sino sobre las personas que se presentaron, que me eligieron, incluso cuando no podía hacerles nada a cambio. Por eso, tras las consecuencias de un magullado, aún sanando, me propuse confrontar los últimos fantasmas de mi pasado y redefinir todo lo que creía sobre el sentido de pertenencia. Porque la historia, como verán a continuación, no había terminado del todo. No hasta que me encontré cara a cara con mi familia, carta en mano, y dejé que la verdad finalmente nos liberara. Llega un momento después de suficiente dolor, de suficientes disculpas vacías y portazos, en que la persona que solías ser muere en silencio, dejando espacio para que alguien inquebrantable ocupe su lugar. Para mí, ese momento fue el día en que decidí dejar de huir y, en cambio, invitar a los fantasmas de mi familia a la luz. Recuerdo estar sentada en el viejo escritorio de roble en casa de Nana, mi casa ahora. Me temblaban las manos al escribir la carta,
Páginas que purgaban décadas de abandono, recuerdos de añoranza, el dolor de un abrazo nunca dado. El lento veneno de padres amorosos que nunca pudieron corresponder. Cada palabra era un ajuste de cuentas, pero el final fue una liberación. Te perdono, pero ya no dejo que tu silencio me defina. No soy tu carga, no soy tu proyecto. Estoy completa sin tu aprobación. El día que llegaron mis padres y James. El tiempo se detuvo. A través de la transmisión en vivo de las nuevas cámaras de seguridad, Kate y yo los vimos sacudir el pomo de la puerta. La confusión arruinaba su compostura, cuidadosamente cuidada. James se quedó atrás, con la mirada perdida, la culpa reflejada en él. El cerrajero los abrió y comenzó la acción. Mi madre catalogando baratijas, mi padre guardando los relojes de Nana en el bolsillo. Ambos buscando su valor mientras ignoraban cualquier rastro de mí que quedara en estas paredes. Entonces, encontraron el sobre. La voz de mi madre temblaba al leer, incrédula. Mi padre apretó la mandíbula, pero lo que más me impactó fue James, sus ojos abiertos, asimilando verdades que nunca se había atrevido a afrontar. El horror que se avecinaba al ver las grabaciones del hospital en su teléfono. Su voz, finalmente, rompió el silencio. Dejaste morir, tu propia hija. La casa, por una vez, se llenó de un silencio sincero. Mi madre empezó a protestar, pero James la interrumpió, dejando los papeles de adopción sobre la mesa. Legalmente, emocionalmente. Es tu hija, la criaste, y la abandonaste cuando más te necesitaba. La máscara que había usado durante años finalmente se desvaneció. La ira, el dolor y el instinto protector lo atravesaban. Mis padres se apresuraron, haciendo llamadas desesperadas a abogados, buscando testigos para inventar una narrativa donde ellos fueran las víctimas. Pero la luz de la verdad los cegaba, y no había dónde esconderse. Observé, desde la distancia segura, cómo la familia a la que lo había entregado todo se desmoronaba bajo el peso de sus decisiones. El ansia de venganza que una vez me inundó se había desvanecido, reemplazada por una paz sombría. A veces, la justicia implica más dejar ir que contraatacar. Pero no todos los lazos se rompieron ese día, no del todo. Más tarde, mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. James, necesitamos hablar, por favor. Lo siento, sentada frente a él en un tranquilo café a la mañana siguiente. Vi no solo a mi hermano como era, sino como podía ser, asustado, pero dispuesto a intentarlo. Nuestra conversación no fue fácil. Nos sentamos en el silencio pegajoso de años, sin decirnos nada. Hasta que finalmente susurró, debería haberte defendido antes. Lo perdoné, pero más importante, aún, me perdoné a mí misma por creerme indigno de amor. Tras el desastre, el antiguo orden de mi mundo desapareció. Mis padres, despojados de su control, se retiraron física y emocionalmente, dejando solo ausencia y, curiosamente, espacio para nuevos comienzos. Si alguna vez has confrontado a alguien que te hizo daño, conoces la mezcla de terror y libertad que conlleva. ¿Le has contado la verdad a un familiar? ¿Te destrozó o finalmente te liberó? Comparte tu historia en los comentarios. Tus palabras podrían ayudar a alguien más a encontrar su voz. Este no fue el trágico final que una vez temí. En cambio, fue un punto de inflexión, el dolor, el enfrentamiento, la pérdida. Un crisol del que emergí, si no ileso, si aliviado. Pero, la historia de mi vida, de mi familia, no termina en ese silencio resonante, porque lo que siguió fue el delicado y minucioso trabajo de construir algo nuevo, con personas que me eligieron. Día tras día, prueba de que se puede crear una familia, de las cenizas del desamor. Así que quédate conmigo mientras me adentro en un futuro donde la familia no es el destino, sino una elección. Donde sanar no se trata solo de dejar atrás el pasado, sino de abrazar a quienes realmente te ven y dejarte ver. Nunca podría haberlo imaginado cuando era solo una chica solitaria detrás de las persianas blancas perfectas. 6. Sanación, familia elegida y aceptación de un nuevo futuro. Sanar no es un amanecer. Son 100 amaneceres que se abren lentamente a través de los años. Tras la confrontación, mi vida quedó destrozada y en silencio. Mis padres se habían ido a otro estado. Las viejas definiciones de hija y familia tan vacías como el eco de los pasillos de la casa de Nana. Pero en esa claridad encontré soledad y posibilidad, la sensación de que, por fin, podía reconstruir desde el desastre a mi manera. El camino no fue fácil.
Mi cuerpo sanó poco a poco, aprendí a caminar de nuevo con piernas temblorosas, guiado por manos pacientes, el tierno aliento de la enfermera Peterson. El optimismo tenaz de Kate. Hubo contratiempos, pesadillas que me despertaban empapada. En sudor, dolores fantasmas en lugares que había roto y curado, silencio donde una vez anhelé la voz de una madre. Pero cada mañana lograba avanzar un poco más, sonreír un poco más, la esperanza en mi interior se abría más. Algunos días, sanar significaba sentarme junto a la ventana con una taza de té, dejando que el sol acariciara viejas cicatrices. Otros días, significaba luchar contra el dolor en terapia, susurrando, este no es el final. Pero la sanación más profunda no provino de la medicina, sino de las personas que estuvieron presentes, mi familia elegida. Kate, siempre guerrera, nunca me dejó caer en la autocompasión, sacándome a pasear los domingos a comer panqueques y dar largos paseos, riendo hasta que incluso los recuerdos más duros se suavizaron. La enfermera Peterson, quien vino con su esposo y trajo anécdotas de su propia familia, desordenada y hermosa, me recordó que la amabilidad no requiere un apellido compartido. James, mi hermano por más que sangre, regresó a mí no como un símbolo del pasado, sino como alguien dispuesto a forjar un futuro, uno basado en la honestidad, no en la obligación. Reconstruimos tradiciones. Hubo cenas abarrotadas de Mali y sus padres, noches en las que la señora Abey nos acompañaba para disfrutar de pastel y cuentos, tardes en las que le enseñábamos a la hija de un vecino a tocar el piano que mi abuela adoraba. Era un lugar desordenado, imperfecto, lleno de desvíos, risas y una verdad cruda y desprevenida. Estas personas se convirtieron en los pilares de mi nuevo hogar, uno construido desde la aceptación, no desde la expectativa. Dentro de mí, las heridas se convirtieron en costuras, prueba de dónde me había roto, pero también de dónde me habían cosido el cuidado, el coraje y la elección de amar. Incluso después de todo, aprendí a soltar. No a borrar el pasado, sino a honrar todo. Lo que me enseñó, la valentía de hablar incluso con la voz temblorosa, la sabiduría para poner límites, la certeza de que el valor no se gana, sino que se reconoce. Empecé a compartir mi historia con otras personas, con comunidades en línea de sobrevivientes, con mujeres jóvenes en un refugio local, con cualquiera que aún esperara la familia que merecía. Cada conexión, por pequeña que fuera, era un hilo que se tejía en el tapiz de mi nueva vida. Y en la vieja mesa del comedor de Nana, ahora mi piedra angular, nos reunimos para una cena sin igual. Kate brindó por la resiliencia. James, con lágrimas en los ojos, susurró una disculpa vacilante y prometió estar presente. La risa de Peterson llenó la sala como música. Por primera vez. La familia no era un papel predefinido, sino una elección viva y palpitante. Siempre habrá sombras, no voy a mentir. El dolor de lo perdido persiste en ciertas canciones, en el aroma de las velas navideñas, en cómo el gesto de un extraño puede recordar una herida demasiado vieja para nombrarla. Pero al abrazar a mi familia elegida, descubrí un poder profundo, definirme no por lo que sufrí, sino por lo que construí. Así que, a todos los que nos observan, si alguna vez les han dicho que no encajaban, si han estado buscando su lugar en la mesa, sepan esto, sanar es posible. La familia se puede elegir. El futuro es suyo para abrazarlo, marcado y hermoso, y total e intensamente suyo. Permíteme preguntarte, ¿quién forma parte de tu familia elegida? ¿Quién te apoyó cuando el mundo se derrumbó? Comparte tu historia abajo, construyamos una nueva familia aquí mismo, juntos. Porque de ahora en adelante, sé que el hogar no es donde naces, es donde te ven verdadera y profundamente. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Significa mucho para mí tenerte aquí conmigo en este viaje. Si la historia te pareció significativa, inspiradora, te agradecería mucho que le dieras me gusta, la compartieras y te suscribieras al canal. Nos ayuda mucho a crecer y a compartir más historias como esta. También me encantaría leer sus opiniones, preguntas o sugerencias en los comentarios. Sus comentarios ayudan a mejorar este canal y a hacerlo más útil para todos. Gracias de nuevo por formar parte de esta comunidad. Espero compartir más con ustedes pronto.